resulta, imaginémonos un átomo. Un átomo, el más sencillo, un núcleo y un electrón que da vueltas, ¿vale? Si el núcleo de entrada tuviera el tamaño de una pelota de fútbol, el electrón estaría pues en Montjuic, o sea, porque está vacía la materia, o sea, no se entiende como algo tan como esto. ¿Cómo podemos cogerlo? Porque está vacía, no se entiende. Pero bueno, la cuestión es que si en un núcleo hay un electrón que da vueltas, ¿no? En momentos determinados los físicos de la cuántica, que por cierto hace más de 100 años que existe la cuántica, que nadie decía ni caso, hasta que Einstein dijo aquello de energía y tal, nadie ha hecho ni caso. ¿Verdad? Entonces, han descubierto que en momentos determinados el electrón se comporta doble, hay dos electrones. El mismo hay dos, no entienden, porque no puede cambiar de capa, porque siempre que cambia de capa hay un cambio de temperatura, transmisión térmica que se llama, entonces no puede ser. Entonces pone una pequeña barrera y un electrón hace dos agujeros al mismo tiempo y no se entiende. Pone una barrera grande y el electrón llega y pasa al otro lado sin atravesar y no entienden. Entonces dicen que entonces cuando la materia se comporta como energía, en realidad es lo mismo la energía y la materia, o sea, la materia se comporta como energía. Entonces dicen, bueno, ¿cuándo la materia se comporta como energía? O sea, el electrón es doble y traspasa sin atravesar, que no se entiende, que aparece al otro lado. ¿Y cuándo actúa como materia, que choca? ¿Cuándo? En física cuántica dicen cuando interviene el observador. O sea, cuando tú observas esto, o sea, lo miras o lo tocas, existe como materia. Y cuando está aquí, y no lo mira, no toca a nadie, dicen que posiblemente existe virtualmente. Entonces, esto mismo, algunas personas le llaman la intención. Entonces, ¿qué pasa? Si esto, como materia, es un papel con unas rayas, bueno, tiene una incidencia estética, te pueden gustar o no. Como información, con la intención, actuando como observadores, decimos, hey, decimos al cuerpo, esto es, cuerpo, esto es información, yin, 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 yang, 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 tú mismo y el cuerpo recibes información y se reorganiza. Entonces, ¿pero por qué 6, no 7 o 2? ¿No? ¿Por qué? Entonces aquí entramos en genética. Ahora voy a hablar de genética. El ADN, una explicación que a mí me encanta, es la de los físicos de medicina cuántica, que dicen que en genética tenemos, el ADN son como dos vainas, y hay 3 piezas que van de 3 en 3, siempre, 3 piezas que cuando van, siempre van 3, las contrarias, polarizadas, ¿no? Y se atraen. Estas, entonces siempre hacen grupos de 6. Y entonces en el ADN escriben, por ejemplo, ATT, que quiere decir adivina, timina, timina, ¿no? Una serie de piezas, eso es una adivina, guamina, timina, citosina, que entre ellas, cuando va una adivina siempre va una timina, cuando una guamina siempre una citosina, y estas van intercambiándose de tal manera que hacen grupos de 6 siempre. Entonces el código del ADN, eso, mi código que es AGG, pues adivina, guamina, guamina, esto crea un aminoácido, entonces resulta que siempre van de 3 en 3 y cuando ponen en genética su código es este, que crea un aminoácido y todo eso, entonces siempre van de 3, pero siempre son grupos de 6. Y esta cadena cuando se abre, estos 3 se descuelgan y aparecen otros 3, aparece un elemento que se llama el uracilo, y esto crean pues los aminoácidos, las proteínas, las células, etc. Y todo es una matriz, que si esta matriz se desordena todo. Entonces, son grupos de 6. Y resulta que hay 64 grupos de 6, o sea, 64 formaciones que esto lo llaman codones en genética. O sea, con 64 codones se hacen todas las células de todo el mundo, de todos los animales y de todo el mundo, de todos, 64 combinaciones. Entonces resulta que el código binario más menos del ADN también existe en yin y yang, y que hexagramas, los chinos, hay 64 hexagramas exactamente igual. Pero va mucho más allá, porque por ejemplo los templarios, la gente súper interesante, utilizaban el juego de la oca, que aunque era árabe, lo utilizaron, rescataron información de los celtas, de los árabes, de todo el mundo, y en el juego de la oca hay 63 casillas, más las secretas son 64. Entonces 64 es el número de formación de todos los códigos del ADN nuestro. La información en física cuántica está en 2 sitios. Y lo que traslada no es la materia, es la información. El electrón está en 2 sitios al mismo tiempo. El bichito no se entra de un virus, coge mal de estómago. El virus no viaja abajo o a su hermano, no. Sino que el mismo virus cuánticamente te afecta en 2 sitios, aquí y aquí. La información puede estar en 2 sitios, en casa de Elsa y en mi casa, en la China o aquí, donde sea. Cuando un hermano gemelo le pasa algo,
El otro lo sabe antes o después. Es igual, no hay tiempo, no hay espacio, no va a la velocidad de la luz de información, no va a la velocidad del sonido.